A continuación tenemos a nuestro ponente, en esta ocasión, el doctor Gustavo Nasif Cadena Alfaro, es el ponente de nuestra noche de ese día, egresado de la UNAM, de la FES Zaragoza, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Juárez de México, con su especialidad en biología de la reproducción humana, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, miembro titular del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, director general de Fertilgex México y Fertilidad y Reproducción Asistida. El doctor nos va a ofrecer el tema síndrome de ovario poliquístico, nuevos conceptos. Vamos a tener la charla, posteriormente una demostración del doctor directamente con el paciente y posteriormente un caso clínico. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Bien, muy buenas noches a todos. Antes que otra cosa, quiero agradecer la invitación del doctor Ojeda, Adriana Salazar, el doctor que nos presentó su coche. Muchas felicidades, doctor. Somos egresados de la misma casa, la Casa Máxima de Estudios. Les agradezco el día de hoy, la noche de hoy que estén presentes, cuenten todo el mundo. ¿Por qué? Sencillamente porque lo diagnosticamos más. En Latinoamérica, en México, hoy, con los conceptos y los criterios diagnósticos ya establecidos, hemos logrado hacer un diagnóstico en la mayoría de las pacientes que realmente tienen este síndrome. A veces se le hace un ultrasonido a la paciente y tiene un folículo en desarrollo en día 14, por ejemplo. Nos entregan el resultado y nosotros interpretamos como si fuera un quiste de ovario, cuando realmente es un folículo en desarrollo y no cumple los criterios para el diagnóstico del síndrome de ovarios poliquísticos. Eso seguramente lo hemos visto muchas veces. Entonces hacemos diagnósticos no adecuados y por lo tanto vamos a dar también tratamientos no adecuados. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar un poco de antecedentes históricos, vamos a hablar de cuál es la definición del síndrome de ovarios poliquísticos, la trascendencia del síndrome de ovarios poliquísticos, hoy en día relacionado con la aparición temprana de diabetes mellitus, hipertensión, y relacionado con otro síndrome por demás importante en Latinoamérica, el mundo, pero sobre todo en México, y estoy hablando del síndrome metabólico. 60% de las pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos tienen síndrome metabólico, entonces tienen doble posibilidad de tener todas las complicaciones del mundo. Vamos a hablar un poco de su fisiopatología, vamos a llegar al diagnóstico y vamos a hablar someramente del tratamiento. Bien, los antecedentes históricos, Steve Leventhal en 1953 haciendo una descripción de 7 pacientes con hirsutismo, amenorrea, obesidad y ovarios poliquísticos. De allí se empezaron a tomar muchos estudios en cuenta para poder establecer los criterios diagnósticos para el síndrome de ovarios poliquísticos que finalmente se hacen en 2003 en Rotterdam. Y son 3. Ovarios poliquísticos en un ultrasonido que debe de ser endovaginal entre el día 2 y 5 del ciclo menstrual de la paciente, es decir, en el stand-by ovárico. Si lo hacemos a mitad del ciclo, normalmente nos vamos a encontrar con un desarrollo folicular, el desarrollo de un folículo, y ya no estaríamos cumpliendo el criterio para poder hacer o establecer uno de los factores para el diagnóstico del síndrome de ovarios poliquísticos. La otra situación es hiperandrogenismo clínico o bioquímico. Lo vamos a mencionar más adelante. Cualquiera de estas, sea clínicamente con acné, con hirsutismo, o aunque la paciente no lo tenga, pero podemos ver en un perfil de andrógenos, alguno de los andrógenos elevado, con eso se cumple otro criterio. Y el tercer criterio es que la paciente tenga alteraciones menstruales. Hablando específicamente de amenorrea u oxomenorrea. Más adelante lo vamos a mencionar más ampliamente. El síndrome de ovarios poliquísticos es pues una endocrinopatía de carácter heterogéneo que se presenta en el 6 a 8% de las mujeres en edad reproductiva. Aquí en México hicimos un estudio en el Hospital Juárez de México, donde encontramos que el síndrome de ovarios poliquísticos está presente en el 20% de las mujeres en edad reproductiva. Esto es estadística internacional, más bien estadística latinoamericana, pero aquí en México lo encontramos 20, inclusive 25% de las mujeres que están en edad reproductiva. ¿Por qué varían los porcentajes? Porque definitivamente si lo hacemos en diferentes
partes de México el estudio. En algunas vamos a tener estudiadas a las pacientes, en otras no, en otros se va a hacer un sobrediagnóstico. Vamos a diferir mucho. ¿Cuál es la trascendencia del SOP? Ya lo habíamos dicho. El síndrome de ovarios poliquísticos se relaciona con la aparición temprana de diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque la punta de lanza, la piedra angular para el desarrollo del síndrome de ovarios poliquísticos es la resistencia a la insulina. Entonces, todas las pacientes, ojo, todas las pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos tienen resistencia a la insulina. Hoy lo sabemos, la estadística está que el 60% de las pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos tienen resistencia a la insulina, pero de verdad, todas lo tienen. Ahora, ¿con qué se relaciona más? Con la aparición de dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, carcinoma de endometrio. ¿Por qué? Por el hiperandrogenismo persistente. Los andrógenos, aparte que van a alterar el mecanismo funcional ovárico normal, van a llegar a las células endometriales y van a alterarlas. También los ovarios, y con ello van a permitir que la paciente tenga mayor posibilidad de desarrollar cáncer de endometrio, sobre todo aquellas pacientes que tienen más de 40 años. Está relacionado con síndrome metabólico hasta en el 60% e hipertensión. Bien, ¿cuál es la fisiopatología? Yo sé que esta tabla todos lo conocen. Arriba vemos a la hormona liberadora de gonadotropines en sus pulsos fásicos y tónicos, la fase folicular que está dominada mayormente por la FSH, el pico de LH, que es lo que produce la ovulación, y después la formación del cuerpo lúteo, que va a permitirnos la formación de la progesterona. Por ejemplo, quiero darles un tip. He escuchado muchas veces que se piden perfiles hormonales. Los perfiles hormonales, como tal, no existen. Porque si vamos a cuantificar una hormona, debemos de pedirla fechada. Es decir, si vamos a pedir progesterona para lo que sea, la progesterona deberá solicitarse después de un día 21. ¿Por qué? Porque la eclosión folicular se da entre el día 14 y el 18, y después con la formación del cuerpo lúteo tendremos 48, 72 horas después la producción de progesterona. Eso quiere decir que si nosotros pedimos una progesterona entre el día 2 y el 5 del ciclo menstrual, ¿cómo la vamos a encontrar? De cero. De 0, de punto 1, punto 4, 2, 3, etc. Una progesterona ovulatoria, cuando estamos estudiando a una paciente que tiene alguna cuestión de infertilidad, que realmente no es necesario el estudio de la progesterona, una progesterona ovulatoria será una progesterona de 4, idealmente de 10 nanogramos. Ahora, regresemos a esto. Entonces, la primera fase del ciclo menstrual está dominada por la FSH, la segunda fase por la LH, se da el pico de LH, que es lo que permite la eclosión del folículo, con ello la ovulación y entonces sí la producción de progestágenos. ¿Qué pasa en el endometrio? El endometrio va proliferando con la producción ovárica de estrógenos, después vira a la recepción de progesterona para hacerse un endometrio secretor y finalmente, si no hay embarazo por privación de progesterona, el endometrio se va a descamar. Si este ciclo no se cumple, ¿qué va a pasar con el endometrio? No se va a descamar. Y las pacientes van a caer en oxomenorrea o inclusive en amenorrea. Vamos a tener pacientes que van a llegar con ustedes y les van a preguntar en su diagnóstico en general, en la historia clínica: señora, ¿desde hace cuánto tiempo no menstrua? Doctor, tengo 1 año sin menstruar. 1 año y medio, 2 años, 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses. Esta es la fisiopatología de esto. Vamos más hacia abajo. Esta es la teoría de las dos células, la célula de la teca y la célula de la granulosa. La célula de la teca es más receptiva a la LH. Fíjese la maquinaria ovárica tan espectacular. El ovario primero va a producir andrógenos hasta la testosterona, la androstenediona, y estas dos hormonas androgénicas van a llegar a la célula de la granulosa y se van a convertir por un proceso de aromatización en estrona y estradiol. Cuando la maquinaria del ovario está alterada por el síndrome de ovarios poliquísticos, por la insulinoresistencia, esta conversión no se va a dar. ¿Y qué va a tener sobre todo el cuerpo de la mujer? Androstenediona y
aunado a los andrógenos suprarrenales, que también van a alterar el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Entonces tenemos un hiperandrogenismo bioquímico. Y si es manifiesto en la mujer, vamos a tener dos situaciones en posible: acné o hirsutismo. Seguimos. Aquí está un poco más extenso. La LH y la FSH, fíjense, esto lo puse porque es muy importante. Hace 15 años, hace 20 años, uno de los criterios diagnósticos no oficial en el síndrome de ovarios poliquísticos era la inversión en la relación de la FSH con la LH. Es decir, subía la LH y en relación con la FSH inclusive se presentaba al doble. Eso no se cumple en todas las pacientes. Solamente se presenta en un 20% de las pacientes la inversión en la relación cuantificada de la LH con la FSH. Con esto, finalmente, vamos a tener un aumento de la androstenediona, de la testosterona, un desarrollo folicular incompleto. ¿Qué va a pasar con el folículo? No eclosiona y ahí se queda, como un folículo luteinizado no roto, que finalmente se va sumando a los folículos de los otros ciclos que tampoco eclosionan y el ovario se va volviendo poliquístico. Y la resistencia a la insulina es el parteaguas del síndrome de ovarios poliquísticos. Oficialmente, el 60% de las mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos tienen resistencia a la insulina o insulinoresistencia. Entonces, ellas ameritarán tratamiento con un segundo mensajero que nos permita la entrada y el metabolismo de la glucosa de manera correcta. ¿Cuáles conocemos hasta hoy en día? O más bien, ¿cuáles están oficializados para su uso en el tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos? Dos. La metformina, es correcto, y el otro es el mioinositol. El mioinositol tiene 15 años en investigación clínica y se aprobó por la FDA hace 3 años para su uso en Latinoamérica. Apenas lo estamos utilizando en México con excelentes resultados. Bien, la resistencia a la insulina es el parteaguas, es la piedra angular para el desarrollo del síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Cuáles son las funciones de la insulina? Son variadas. Sobre la glucosa, por ejemplo, aumenta la utilización de la glucosa, aumenta su transporte, la síntesis de transportadores, GLUT, sobre todo los 4, el aumento del glicógeno sintasa, y la reducción de la producción hepática de glucosa se da también con la insulina, la inhibición de la gluconeogénesis, la inhibición de la glucogenólisis. Las funciones de la insulina sobre las proteínas son aumento de la síntesis proteica, reducción del catabolismo proteico muscular. Yo tenía un profesor en la facultad que nos contaba que algún día la insulina podría ser considerada como una droga de los deportistas de alto rendimiento por todas estas acciones que tienen. Obviamente administrada con mucho conocimiento, vaya. La acción sobre los lípidos, aumento de la síntesis de triglicéridos, inhibe el catabolismo de los triglicéridos, inhibición de la cetogénesis hepática. Sobre las lipoproteínas, si la insulina trabaja bien, vamos a tener un aumento de la síntesis de lipoproteínas de alta densidad, que nos permiten el transporte de triglicéridos, de LDL, y que no se alteren finalmente las cifras de los lípidos, de las grasas en sangre. Aquí tenemos un esquema. La resistencia a la insulina altera la glucosa, es un factor para el desarrollo de la obesidad, para el desarrollo de la hipertensión, de la dislipidemia. Si la resistencia a la insulina se da, ya lo habíamos visto, hay un bloqueo en los GLUT. Con eso no hay transporte de la glucosa al interior de la célula, favoreciendo con esto la presentación temprana, años después, 5, 10 años después de la diabetes. Hay bloqueo de los transportadores dependientes de sodio y obviamente con ello aumento de la glucosa circulante. En la obesidad, ¿qué tiene que ver? Pues el aumento en la producción de los acúmulos grasos, el acúmulo de ácidos grasos libres y estrés oxidativo. El estrés oxidativo, estudiado desde hace mucho tiempo, ahora tiene mucha relación con el daño endotelial, que es también la base para el desarrollo, yo diría, de todas las enfermedades, pero sobre todo las crónico-degenerativas, porque en todos lados de la economía del cuerpo humano
hay endotelio. Y antes nadie lo tomaba en cuenta, pero es uno de los órganos más grandes en el cuerpo humano. Hay hipertrofia e hiperplasia del tejido graso. En la hipertensión hay daño endotelial, que lo mencionábamos, y hay activación simpática del sistema renina, angiotensina, aldosterona, con lo cual van a aumentar la presión arterial y las cifras, sobre todo en las mañanas. Sobre todo en las mañanas. ¿Por qué? Por el ciclo circadiano, que también se altera en las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos, y la sobreproducción de cortisol a nivel de las glándulas suprarrenales. En la dislipidemia, bueno, ya habíamos visto que hay una producción de HDL en la resistencia a la insulina, que es una de las cuestiones que más daña a la economía corpórea y sobre todo al endotelio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos? Ahí está. 3 factores. 2 de 3 harán el diagnóstico. Hiperandrogenismo clínico o bioquímico. Vemos a la paciente, llega con ustedes y la ven y tiene bigote, tiene barba, tiene vello alrededor de los pezones, tiene vello alrededor del ombligo grueso, tiene vello entre el ombligo y el pubis, tiene vello en la zona lumbar. ¿Qué parece? Parece un osito, ¿no? Parece un osito. Pero bueno, la paciente tiene hiperandrogenismo. Y no lo vamos a calcular a ojo de buen cubero. Tenemos que utilizar unas tablas para hacer la cuantificación del puntaje en base a estas tablas con la escala de Ferryman-Galloway modificada. No podemos decir, ojo de buen cubero tiene 4 puntos, 5 puntos, ¿no? Si no traemos a Tiziano Ferro a que haga el diagnóstico. No se trata de eso, hay que cuantificarlo de manera adecuada. La morfología ovárica, que es lo que vamos a ver en el ejercicio posterior a la plática. Los ovarios, obviamente, vistos por ultrasonido, ¿qué? Endovaginal. ¿En qué días? Del 2 al 5 del ciclo menstrual. Correcto, excelente. Si el ovario mide más de 10 centímetros cúbicos, uno o ambos, con eso es suficiente para considerarlo poliquístico. Pero si no cumple el criterio de 10 centímetros cúbicos o más, pero tiene más de 12 folículos de entre 2 y 9 milímetros, eso es también un ovario poliquístico. Entonces, 2 factores: 10 centímetros cúbicos o más, uno o ambos ovarios. Si no tiene 10 centímetros cúbicos o más, pero tiene más de 12 folículos de entre 2 y 9 milímetros, es suficiente para considerarlo como poliquístico y que haya oligoanovulación. Oxomenorrea traducido clínicamente. Recordemos, ¿cuál es el ciclo menstrual normal en una mujer? En duración de días, entre regla y regla. 28 más menos 7 días. Es decir, si la mujer menstrua cada 23, ¿está bien? ¿Sí? Si menstrua cada 32, ¿está bien? Sí. Si menstrua cada 35, ¿está bien? Sí. Si menstrua cada 40, ¿está bien? No. Si menstrua cada 19, ¿está bien? No. Es decir, si la paciente llega con ustedes y les dice, oiga, doctor, yo menstruo cada 22 días y mi comadre menstrua cada 30, regúleme la regla. Ándale, doctor, yo quiero menstruar cada 30, es más, cada 35, doctor. Si puedo tener una regla por año, sería mucho mejor. Sí, cómo no, le vamos a dar sus anticonceptivos y usted tómeselo por 6 meses y en esos 6 meses no va a menstruar y no va a pasar nada. Claro que va a suceder mucho. Mucho va a suceder. Entonces, no hay que optar por regular la menstruación. No es eso solamente, sino buscar las bases para dar el diagnóstico de la paciente y el tratamiento adecuado. Entonces, 21 a 35 días. Si se va a más de 35 días, se llama oxomenorrea. Si la paciente tiene ciclos de 21 días y no menstrua por 63 días, esto se llama amenorrea. El término amenorrea significa ausencia de menstruación por 3 ciclos particulares de cada paciente, porque ya vimos la amplitud en las cuestiones de la menstruación de la mujer. O también se llama amenorrea a la ausencia de menstruación por más de 90 días, considerando como base un ciclo normal normal entre comillas, entre los 28 y los 30 días, que es la mayor frecuencia en la presentación de las menstruaciones de las mujeres en Latinoamérica. El hiperandrogenismo
bioquímico lo vamos a detectar pidiendo un perfil de andrógenos. Ahí sí lo vamos a solicitar como perfil de andrógenos. Y nos van a reportar todos estos: dihidrotestosterona, androstenediona, sulfato de dehidroepiandrosterona, 17-alfa-hidroxiprogesterona y cortisol. Este estudio, al igual que el ultrasonido endovaginal para el diagnóstico de la paciente que sospechamos síndrome de ovarios poliquísticos, se hará entre el día 2 y el 5 de su menstruación. ¿Correcto? Entonces, vean ustedes, la dihidrotestosterona se produce en el 25% en el ovario, 25% suprarrenal y el 50% periférica. La dihidrotestosterona es sobre todo la responsable del hirsutismo en la mujer. Si hacemos un buen diagnóstico y damos un tratamiento inadecuado, la paciente va a empezar a mejorar en todos los aspectos y también en el hirsutismo. Lo primero que va a ocurrir con el vello es que se va a adelgazar. Y lo segundo que va a ocurrir es que se va a caer de las zonas donde no son adecuadas para la mujer. Esa es la definición de hirsutismo. Vello donde la mujer no debe de tenerlo. Es una zona privativa para el hombre. Entonces, si vemos a una mujer con pelo en pecho, no es normal. Entonces, tendríamos que hablar con ella y hacerle un diagnóstico inadecuado, ¿no? Hay muchas mujeres que no tienen síndrome de ovarios poliquísticos, pero, por ejemplo, tienen un tumor ovárico productor de andrógenos, de testosterona sobre todo. Las ven con entradas, medio pelositas, con mucho vello en todo el cuerpo, en todo el cuerpo, sin menstruación, etc. Entonces, eso no es un síndrome de ovarios poliquísticos. Ahí habría que pensar en otra cosa. La androstenediona, vean ustedes, 50% en el ovario, la producción 40% suprarrenal, 10% periférica, y estas son producción prácticamente en glándulas suprarrenales. Necesitamos investigar todos los andrógenos, porque la glándula suprarrenal es altamente sensible a la resistencia a la insulina. Recordemos que tendremos entonces dos sitios de producción de andrógenos suprarrenales, que son el ovario, de andrógenos, que son el ovario y las glándulas suprarrenales. Bien, esta es la escala de Freeman-Galloway. Nos da puntos. Entonces vemos a la paciente y literalmente sería lo más adecuado ver la escala y ver la paciente. Ver la escala, señora, voy a hacerle una evaluación del vello que tiene de más en su cuerpo. Vemos a la paciente, checamos la escala y le damos un puntaje. En Latinoamérica, en México, arriba de 7 puntos en la escala de Freeman-Galloway es hiperandrogenesis. Correcto. Seguimos. Bien, la mujer barbuda, un óleo de Diego de Rivera. Vean ustedes, es una mujer, tiene alopecia, tiene barba, más tupida que su esposo. Aquí está su mama, tiene vello en pecho, etc. ¿No? Seguramente tenía algún tumor productor de andrógenos. Bien. Yo sé que esto es un insulto, poner una diapositiva así, pero es valiosa por lo siguiente. La morfología ovárica vista por ultrasonido endovaginal. Vean ustedes, el ovario poliquístico debe tener al menos una de las siguientes características. Me voy a permitir leer lo que dice en exacto. 12 o más folículos que midan de 2 a 9 milímetros de diámetro, ya lo habíamos comentado. Luego, volumen ovárico aumentado más de 10 mililitros o más de 10 centímetros cúbicos. No debe utilizarse la apariencia subjetiva de ovarios poliquísticos. Era lo que comentábamos. No le podemos decir a ojo de buen cubero, yo veo, etc. Hay que hacer el reporte en adecuado. Ustedes que hacen ultrasonido, hay que hacerlo a pie y puntillas para que podamos hacer un diagnóstico correcto. La ecogenicidad del estroma no incluye la definición. Si se ve heterogéneo, etc., eso no es trascendente para hacer el diagnóstico. Y eso sería lo principal. Y otra de las cosas que menciona aquí la lista es que si tienen un folículo de 10 milímetros o más, no se puede hacer el diagnóstico en ese momento y necesitamos esperar al próximo ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque si ya va a ser un folículo en desarrollo, se va a volver un folículo dominante, que normalmente en las reglas adecuadas en el ciclo ovárico menstrual de una mujer eclosionará entre los 18 y los 22 milímetros. Seguimos. La morfología
Patología ovárica, bueno, ya lo hemos comentado, 10 centímetros cúbicos o más de 12 folículos de entre 2 y 9 milímetros, y esto se utiliza muchísimo para investigación. ¿Qué pasa con la velocimetría Doppler? Sobre todo el Vmax está significativamente aumentada en el estroma ovárico en las pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, y el índice de pulsatividad también será aumentado en estas pacientes que tengan síndrome de ovarios poliquísticos en el 95% con una especificidad de 80%. Estos dos hoy en día son solamente factores que se toman para los estudios en relación a el uso de medicamentos en el síndrome de ovarios poliquísticos. No forman parte como tal de los factores diagnósticos que mencionamos hace un momento. Bien, veamos aquí un corte longitudinal del ovario, un corte transversal, ni siquiera tenemos que medirlo ni contarlos en realidad, digo, acuérdense que no lo debemos de hacer a ojo de buen cubero, pero si los contamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya. Después de los 12 ya es un ovario poliquístico, ¿correcto? Igual este que está aquí abajo. Hablábamos de oligoanovulación, dijimos pues que los ciclos menstruales son entre 21 y 35 días, la duración normal es entre 3 y 7 días, la amenorrea, dijimos, la ausencia de menstruación por más de 90 días o 3 ciclos en particular de cada mujer, la oxomenorrea son ciclos de más de 35 días, y esto es un factor para el diagnóstico del síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Cómo damos el tratamiento? Vamos a tratar y conseguir el cambio en el estilo de vida de la mujer. ¿Qué tiene que hacer? Hacer ejercicio, comer a sus horas, en porciones adecuadas, no tener estrés, dormir bien, no pelearse con nadie, bla, está fácil, ¿no? Está súper fácil. Entonces, tenemos que influir para que la mujer cambie su estilo de vida. La disminución de peso, en el caso de la obesidad de los pacientes. Hay un artículo publicado que ya no se le ha hecho mucho caso. Se publicó en Latinoamérica, específicamente en Costa Rica. Decía que si una mujer que tiene síndrome de ovarios poliquísticos disminuye el 10% de su peso corporal, puede empezar a menstruar de manera regular. Y es real. Porque ¿qué disminuye si la mujer hace ejercicio y baja de peso? No. Si no me contestas, me tiro por la ventana. La resistencia a la insulina, exactamente, que dijimos que es el parteaguas para el desarrollo de esto. Podemos utilizar esteroides en el caso de que tengamos un hiperandrogenismo de origen suprarrenal. Está bien justificado para que la paciente pueda disminuir el hirsutismo si lo tiene y obviamente recobrar la ciclicidad menstrual y aparte, como básico, tratar su síndrome de ovarios poliquísticos. Sobre todo utilizamos prednisona en este caso. La metformina, que ya lo habíamos mencionado, el mioinositol, que en el centro de reproducción que tenemos lo estamos utilizando para síndrome de ovarios poliquísticos, pero también para mejorar las tasas de éxito en la fecundación y la calidad ovular de las pacientes que se someten a ciclos de baja complejidad o alta complejidad. Y tenemos por allí 5 pacientes de 20 de las que hemos utilizado el mioinositol que han tenido tasas de fecundación del 100%. Es decir, sacamos 10 óvulos y los 10 óvulos fecundan. En otros sacamos 15 óvulos y los 15 óvulos fecundan también. Y así en 5 pacientes de 20 que hemos utilizado el mioinositol. Dieta sobre todo en la paciente. Dieta no es dejar de comer como obviamente le tenemos que recalcar a la paciente, sino comer en horarios adecuados, en específico, con porciones adecuadas, ¿correcto? Y ejercicio. No la van a poner a correr un maratón, por favor, porque le va a dar un infarto. Sí, le podrá dar un infarto difícilmente. ¿Por qué? Porque las mujeres durante toda su vida fértil están protegidas con los estrógenos. Entonces, cuando viene la etapa de la menopausia, se igualan el porcentaje de riesgo para enfermedades cardiovasculares a los varones porque ya no estarán protegidas con los estrógenos. Y ahí será nuestra responsabilidad y obligación hacer un diagnóstico inadecuado para la paciente en climaterio, menopausia,
para saber si es candidata a terapia de reemplazo hormonal o no y poderle cambiar la vida. Eso sería tema de otra plática, ya no me voy a meter en eso más, etc. Bueno, este estudio lo hicimos en el Hospital Juárez de México. Pacientes con síndrome metabólico por ATP3 que tienen síndrome de ovarios poliquísticos. Vean, con síndrome de ovarios poliquísticos y síndrome metabólico, 66%. Altísimo, altísimo. O sea, eran hipertensas, eran obesas, tenían alteraciones en los triglicéridos, baja la HDL, etc. Y solamente 34% del 100% de las mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos en este estudio, porque todas tenían obviamente síndrome de ovarios poliquísticos, 34% no tenían síndrome metabólico. Entonces, esto se está volviendo un problema de salud. Un problema de salud pública. Es decir, hay que hacer en adecuado el diagnóstico, como lo vinimos viendo a lo largo de la plática, y dar un tratamiento en adecuado. El tratamiento, en lo más específico, es con anticonceptivos orales combinados. La dosis más alta que ustedes pudieran utilizar. En México todavía hay presentaciones de 35 microgramos de etilmilestradiol. Hay varios anticonceptivos. ¿Por qué la dosis más alta de etilmilestradiol? Porque necesitamos inhibir los pulsos de FSH y LH para dejar que ese ovario recobre el funcionamiento adecuado en la producción hormonal y también en el aspecto reproductivo. Si damos una dosis baja, como de 15 microgramos o 20 microgramos, que lo tiene el anillo vaginal u otras presentaciones en México, no vamos a lograr esa inhibición. En este caso, lo que nos interesa en elevado para el tratamiento es el estrógeno que tenga el anticonceptivo, no el progestágeno. Sabemos que el efecto anticonceptivo lo tiene el progestágeno del anticonceptivo, pero en este caso lo que necesitamos utilizar es una dosis alta de estrógenos para inhibir los pulsos de FSH y LH inadecuados y permitir que el ovario recobre su función. No sé si me extendí, no tengo mucha idea del tiempo que pasa el tiempo cuando doy una charla. Yo espero que esto haya sido de su agrado, que haya muchas preguntas y bueno, les agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias. Vamos a hacer el ejercicio. Sí, por supuesto. Bien, es muy importante tener un equipo con transductor endovaginal, con muy buena definición, como es el que tenemos ahorita. Vamos a hacer la medición del útero, la medición endometrial, vamos a checar los ovarios. Ahí está el útero, lo vemos perfectamente. Tenemos ahí el endometrio, ahorita lo voy a medir. Este es un corte longitudinal del útero. Aquí vemos un corte en transversal. El endometrio se ve hasta ahorita de manera normal. Gracias. Vamos a darle freeze y vamos a medir el endometrio. Tenemos un endometrio de 6 milímetros, unilaminar. Bueno, las características para poder hacer una medición endometrial adecuada es que se vea toda la línea del endometrio hasta el cérvix. Y entonces medimos en el fondo. Ya nos dio 8 milímetros. Es un endometrio normal. Vamos a ver ahora el ovario del lado derecho. Ay, miren nada más. Ok. Bueno, qué bueno que vino a hacerse el estudio con nosotros, señora. Quiero que vean las características. Esto es tema de otra sesión que podríamos dar, pero vamos a hacerlo, vamos a comentarlo. Así es.
Vamos a comentarlo. Tenemos un tumor del ovario derecho. No se espante. No se espante. Ya sabía. Ya ve cómo es. Tenemos un tumor del ovario derecho. Obviamente tiene su cápsula. Es heterogéneo. Se ve en su interior como si fuera un vidrio despulido. A ver, me sostiene un poquito. Este es en un corte longitudinal. Aquí lo tenemos en un corte transversal. Es una imagen muy característica. Digo, este no es un ovario poliquístico, pero sí nos sirve para hacer otro diagnóstico. ¿Qué estamos viendo aquí, doctores? En un 80% de posibilidades, un endometrioma. Así se ven regularmente los endometriomas, su cápsula delgada, no hay trabéculas, sí puede llegar a existir trabéculas cuando están seccionados o hay varios. Vemos ahí las características, pues, de este heterogéneo, punteado como un vidrio despulido, ¿no? Entonces, en el lado derecho, aquí en esta paciente tenemos un endometrioma. Supongamos que se ven las características normales en el ovario y vamos a hacerle medidas, ¿no? Supongamos que fuera un ovario normal, que eso no fuera un tumor, y encontramos un volumen de 46.5 centímetros cúbicos. ¿Sería poliquístico o no? Por supuesto. 10 centímetros cúbicos o más es un ovario poliquístico. Bien, vamos a buscar ahora el ovario del otro lado. Y acá estaba. Es este que está aquí. Bien. ¿Qué vemos ahí adentro? Un folículo, es correcto. Vamos a medir este folículo. Y mide 22 milímetros. ¿Lo podríamos considerar para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico? No, porque ¿qué? Tiene más de 10 milímetros. Entonces, si la paciente no tuviera el ovario derecho y estuviéramos solamente midiendo el ovario izquierdo, tendríamos que esperar un ciclo para poder hacer otra vez la medición y dar el diagnóstico, ¿sí o no? Correcto. Bien. Acá hay otro folículo. En realidad nada más veo esos dos. Vamos a medirle de todos modos el volumen. Nuevamente para poner las resultados. Muchas gracias. Vamos a hacer las mediciones. Ok. Si no tuviera ese folículo y podemos medirlo, tiene 13 centímetros cúbicos, ¿sería poliquístico o no? Sí, por supuesto. 10 centímetros cúbicos o más nos da un ovario poliquístico. Y si no tiene 10 centímetros cúbicos o más, si tiene ¿cuántos folículos? 12. De entre 2 y ¿qué? Y 9 milímetros se considera entonces poliquístico. Muy bien. Vamos a repasar todo. Ahí tenemos el útero. Ya medimos el endometrio, característica para poder medir el endometrio, que se vea toda la línea endometrial continua hasta el cérvix. Vamos ahora a buscar el ovario del lado derecho, ahí lo tenemos. Ya dijimos que eso es 80% probable que sea un endometrioma. ¿Qué tendremos que hacer con la paciente? Hay que pedirle bioquímicamente ¿qué? Un CA 125 para darnos una idea. Pero obviamente vamos a poder localizar, más bien diagnosticarlo, y el estándar de oro para hacer el diagnóstico sería hacerle una laparoscopía. Y en el ovario izquierdo, ya lo checamos, está aquí abajo, tenemos un folículo en desarrollo, un folículo dominante, mide más de 18 milímetros. Y ya vimos que su volumen en conjunto de ese ovario es 13 centímetros cúbicos, y si lo consideráramos y no tuviera ese folículo en desarrollo, sería también poliquístico. Listo. Bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si quieren dudas o preguntas, doctores. Yo sí tengo unas preguntas. Adelante, doctor. Gracias. ¿Cuál es su experiencia con los nuevos criterios de diagnóstico morfológico con ultrasonido de la Sociedad de Síndrome de Ovarios Poliquísticos, que en el 2014 dice que si usamos transductores de más de 8 MHz, hay que cuantificarlos, hay que utilizar un valor de corte mucho más alto, que son 25 folículos? ¿De acuerdo? Porque la mejor resolución de los transductores permite ver una mayor cantidad de folículos. Sobre todo folículos más pequeños. Por eso hicieron la modificación.
esta modificación que está hablando el doctor es espectacular porque los transductores, por ejemplo, hoy podemos utilizar de 9, de 12 MHz en endovaginal, nos permiten ver folículos más pequeños. La modificación ahí, y qué bueno que lo menciona, doctor, muchas gracias, es que podemos medir folículos hasta de 1 milímetro teóricamente. Y se da más de 25 folículos, 27, 28, para considerarlo poliquístico. Es correcto. Sin embargo, esos criterios diagnósticos, en realidad, y se lo voy a comentar de manera muy veraz, nosotros todavía no lo estamos utilizando, porque aún no se ha estandarizado, tal cual. O sea, no se usa de manera cotidiana como lo hacemos con esto. Por eso seguimos mencionando los criterios de Rotterdam. Pero es verdad que le agradezco. Sí. Perdón, doctor. Sí, doctor. Con un volumen con un número de 12 folículos, Sí. ¿no? Usted estaría incluyendo a una mayor cantidad de pacientes, Por supuesto. ¿no? Entonces eso no sería un error. No, doctor, porque todos los estudios en el mundo y en Latinoamérica están hechos todavía no con esos nuevos criterios del 2014. En el 2014, Sí. la Sociedad de Exceso de Andrógenos publicó una serie de estudios multicéntricos al respecto. Ajá. Entonces, incluso en el 2005, Jonab sacó un artículo cuestionando severamente los métodos estadísticos que utilizaron en Rotterdam en 2003. Sí, por supuesto. ¿No? Incluso en los criterios actuales que se manejan con ultrasonido, establecen que la sensibilidad, la especificidad del valor de corte de 25 folículos con sí. transductores de más de 8 MHz es lo más representativo en comparación al volumen. Sí, por supuesto. El volumen no es tan representativo porque incluso se ha cuestionado si tiene que ver mucho, primero si la mamá era poliquística también, síndrome de ovario poliquístico, porque se ha demostrado que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden tener hijas con síndrome de ovario poliquístico, por supuesto. los volúmenes de esas niñas, de esos ovarios son mucho más altos que la población normal. Claro que sí, está en el 25%. El problema, y también lo menciona en el artículo, es que no todos tenemos al alcance la posibilidad de hacer los ultrasonidos con transductores de más frecuencia. Por eso no se ha virado, y hay una acotación muy especial, por eso no se ha generalizado el uso de los criterios del 2014. También conozco la publicación de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, pero no se ha estandarizado por eso, doctor, porque no todos tenemos acceso a esas máquinas, a esos ultrasonidos, y por eso aún seguimos usando los criterios del 2003. Para mí es muy importante esto porque Sí. uno de los conflictos que se tienen en el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico son la adecuada caracterización de los criterios diagnósticos. Por supuesto. Con el morfológico, con ultrasonido. Claro, claro. ¿No? Entonces, si no tenemos un transductor de más de 8 MHz, ¿deberíamos no hacer ultrasonido en lo vaginal? No, por supuesto que no, porque los criterios del 2003 siguen vigentes. Hasta que el mundo, A pesar de que sea en cuestionario... por supuesto, doctor, siguen vigentes. Sí, siguen vigentes. No hay una publicación hasta que lo descarte. Por ejemplo, no, la OMS no lo ha descartado. No ha hecho una publicación donde diga, y sí se da una publicación, por eso es muy importante lo que menciona el doctor. Si hay publicaciones a nivel mundial o latinoamericano, por lo menos, que digan, estos criterios ya no los vamos a utilizar. Como se ha hecho con la diabetes, como se ha hecho con la hipertensión, como se hizo en el 2016 con el síndrome metabólico y la unificación de los criterios a nivel latinoamericano para nuevamente hacer el diagnóstico de síndrome metabólico, que solamente cambió un criterio, la cintura. Y todo lo demás quedó igual. Y todos los criterios que venían atrás, esa publicación dijo, ya no los ocupamos. Hasta el día de hoy sí, hay críticas sobre todo las cuestiones estadísticas, las mediciones, los aparatos de ultrasonido, pero no hay ninguna publicación oficial a nivel mundial que quite todavía los criterios del 2003. Por eso lo seguimos ocupando. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? En una ocasión un endocrinólogo comentaba Gracias. que el diagnóstico se sugiere por ultrasonido y se confirma desde el punto de vista bioquímico. Sí, hay que estudiar los 3 criterios que comentamos, ¿no? O sea, si vemos a la paciente, digo, y una cosa de las que ya no mencionamos, que antes se utilizaba mucho y que clínicamente la vemos, se llama acantosis nigricans, que es el oscurecimiento de los pliegues, sobre todo el cuello, axilas, ingles,
en alguna parte, la zona de la cintura, y eso nos sugiere resistencia a la insulina. Si la paciente tiene amenorrea, bla, 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 seguramente tendrá síndrome de ovarios poliquísticos. Sí hay que verlo con el ultrasonido. Obviamente, si estamos estudiando a una paciente por alguna cuestión ginecológica, necesitamos en algún momento hacer el ultrasonido y corroborar con todos los otros criterios que hablamos para hacer el diagnóstico, doctor. Efectivamente, hay que corroborarlo bioquímicamente, ver su HDL, ver su LDL, cómo está su insulina. En algunas otras pacientes necesitamos estudiar, por ejemplo, también prolactina. Hay otras pacientes que tienen un hipotiroidismo subclínico y pueden tener alteraciones en la menstruación. Muchos pacientes con hipotiroidismo subclínico caen en amenorrea o en oxomenorrea, y esas pacientes se ven reflejadas en infertilidad. Hasta el 25% de las pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico pueden tener alguna alteración de la regla, alguna alteración de la menstruación. Y esas pacientes se ven reflejadas como infertilidad hasta en el 30%. Es decir, estudiamos a toda la paciente, estudiamos a la pareja, porque hay que hacer estudio de la pareja infértil, y no encontramos ninguna situación más que el hipotiroidismo. Y tendremos que corregirlo. Y ahí nos metemos en un problema con los endocrinólogos. Porque los endocrinólogos dicen que queremos tratamiento después de una TSH de 10. Y está ya bien establecido que para permitir o ayudar a la paciente a que sea fértil, necesitamos una TSH entre 0.5 y 2.5, idealmente. Muchos pacientes no se van a quejar de nada, pero solamente van a tener esa alteración. Entonces hay que ser puntuales en eso e idealmente dar tratamiento. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna? Adelante. Entonces, por ultrasonido, Sí. realmente no se puede hacer el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos. Solo con ultrasonido no, y eso es bien importante que lo tengamos claro. Necesitamos considerar todos los criterios. Si ustedes en un ultrasonido X le reportan ovario poliquístico, porque es muy común, porque la paciente se lo hizo un día 14 y ve un folículo ahí, etcétera, no es suficiente. Hay que considerar todos los otros criterios. ¿Correcto? ¿Alguien más? No. Pues yo les agradezco. Bueno, un aplauso para el doctor. Muchas gracias. Parte de la Asociación Mexicana de Ultrasonido de Medicina, le otorgamos, doctor, un reconocimiento de Gustavo Nasif Cadena Alfaro por su brillante participación en la primera sesión bimestral del 2018 en esta mesa directiva, celebrada en el auditorio de la MUSEM. Doctor. Muy agradecido. Doctora Núñez.